10 de la mañana con 59 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Como les contábamos más temprano al inicio del programa, en febrero de este año el gobierno uruguayo firmó un acuerdo de entendimiento con la empresa HIF Global, con sede en Texas, Estados Unidos, para la instalación de una planta de hidrógeno verde y combustibles ecológicos en el departamento de Paysandú, tras una inversión de unos 6.000 millones de dólares y la creación de 3.000 puestos de trabajo, según informa la página de Presidencia. Respecto a los términos y las condiciones del negocio que hizo el gobierno con esta multinacional, hay muy poca información que tiene que ver o que tenga que ver con impactos ambientales en el marco de lo que es la cláusula famosa y polémica, cláusula de confidencialidad del contrato. Se recurrió ante la justicia, un juez de lo contencioso administrativo condenó al Estado a entregar toda la información ambiental del proyecto. El MOVUS, que es el Movimiento por un Uruguay Sustentable, denuncia que el Poder Ejecutivo incumplió esa sentencia judicial. Es por eso que queremos conocer un poco más del tema y estamos comunicados vía Zoom con la señora Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Buen día, ¿cómo le va, Susana? Ana, perdón, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Sí, gracias. volvemos con este tema porque justamente, como tú lo decías, se firmó en el mes de febrero de este año un memorando de entendimiento con esta empresa HIF que tiene cláusulas que son para nosotros y para toda la población por el momento desconocidas. Es por eso que nosotros apelamos a la justicia para que ordenara entregar esa documentación y lamentablemente el Poder Ejecutivo dejó pasar todos los plazos y lo único que entregó fue un documento que supongo que ustedes lo habrán visto, que está prácticamente en un 80% tachado, que no se puede leer, que no se puede saber ni siquiera qué ítems están incluidos en ese documento porque está, como dije, totalmente tachado. Y por supuesto que nosotros no quedamos conformes con esa respuesta y además, bueno, por sobre todas las cosas, ese documento no es el memorando de entendimiento que firmó el gobierno con esta empresa. Ese es un documento proporcionado por la empresa LUR y que fue elaborado en enero de este año. O sea, no tiene ningún sentido que presenten un documento de enero y que pretendan que ese documento pase por ser el memorando de entendimiento, que es lo que nosotros te estamos requiriendo. ¿Qué pasó luego? Bueno, el Poder Judicial intimó al gobierno para que entregara finalmente ese documento por considerar que no correspondía entregar un documento que no tenía nada que ver con el que se solicitaba y el Poder Ejecutivo dejó pasar todos los plazos, no entregó el documento y por eso nosotros ahora, en este momento, estamos nuevamente yendo a la justicia para que intimen nuevamente al Poder Ejecutivo para que se nos entregue ese documento y poder conocer qué es lo que contiene ese documento, porque lo que tú decías en cuanto a los puestos de trabajo, la cantidad de dinero, es una propaganda que hace la empresa, pero nosotros queremos saber la verdad en cuanto a qué cantidad de agua se va a usar, qué tipo de agua se va a usar. Tenemos que saber si el país tiene agua suficiente como para regalarle a esta empresa toda el agua que la empresa necesite para
crear este combustible que se hace con la, digamos, la disolución de la molécula de agua H2O en H y O, hidrógeno y oxígeno. Quiere decir que estamos hablando de agua y ese dato es muy importante para toda la población. En un estudio reciente, en una encuesta que realizó la universidad conjuntamente con la cátedra de la UNESCO, supimos que el 85% de la población querría saber de qué se trata y qué es lo que va a implicar el establecimiento de este tipo de empresas en el Uruguay. Y sin embargo, tenemos cero información en relación al proyecto que se va a instalar en nuestro país. Por otro lado, nos ampara la Constitución de la República que, como recordarán por el plebiscito que este año cumple 20 años, se ampararon las fuentes de agua en todo el territorio para que no sean privatizadas, para que la gente tenga participación real en las decisiones que se tomen en cuanto al agua. Y por otro lado, más recientemente, Uruguay forma parte de un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Escazú, en el que se insta a todos los gobiernos que den transparencia y visibilidad a todos los acuerdos como este que tengan que ver con implicancias en el medio ambiente. Entonces, estamos hablando de algo que nos importa mucho porque es el futuro de nuestro país. Sabemos que en otros acuerdos que se han firmado, acuerdos secretos en el país, es muy perjudicial después para nosotros y para la economía. El acuerdo que se firmó en secreto con UPM, por ejemplo, tuvo como consecuencia que nosotros hoy en día estamos asumiendo el pago del tren que se hizo para UPM a razón de 500 millones de dólares por día, y sin embargo eso nos afecta económicamente y no tuvimos oportunidad de discutir ni de saber de este tipo de acuerdos secretos firmados con empresas. Estamos Filippini, hablando de un caso bastante parecido. Dime. llama la atención que en este contexto una de las posibles iniciativas o una de las iniciativas para un posible plebiscito en el mes de octubre próximo era justamente que los gobiernos, cuando hacen acuerdos con empresas multinacionales, esos acuerdos fueran de dominio público, es decir, que no se sellaran esos acuerdos entre cuatro paredes. Y sin embargo, no se llegó a la cantidad de firmas necesarias como para que esto también sea consultado, como va a ser lo de los allanamientos nocturnos y lo de la seguridad social. No se alcanzaron las firmas. Da la sensación como que tenemos un doble discurso, como ha pasado con otras medidas que la población las reclama y cuando se le da la oportunidad de utilizar el recurso no se consiguen las firmas necesarias. Pero esta posibilidad de que esto sea transparente no ha avanzado, no va a ser objeto de una consulta popular. ¿Ustedes creen que, porque ya se fracasó una vez más por la vía del acceso a la información pública, ¿ustedes creen que puede haber algún cambio en estas políticas? Lo que nosotros estamos es apelando a la ley, o sea, que la justicia considera que nosotros tenemos la razón y es por eso que intima al gobierno para entregar la información. Lo que tú decís del plebiscito para que no existan estos acuerdos secretos, es muy fácil la explicación. Nosotros somos gente común que no tenemos ni la fuerza ni el dinero para poder, digamos, hacer una campaña informativa amplísima sobre lo que significan estos acuerdos firmados en secreto. Si bien
tú estás muy bien informado sobre lo que trataba este plebiscito, yo creo que la gran mayoría de la población no logró enterarse. Nunca vimos una placa en televisión, jamás vimos una placa informativa ni de avisos anunciando que se podía firmar para parar estos acuerdos. Por más esfuerzos que hagamos personales, las personas humanas que estamos, digamos, involucradas en este tipo de cosas, si la población no se entera, si no hay una propaganda muy amplia sobre este tema, no se puede lograr juntar las firmas necesarias. Fíjate que hay puestos, lugares especiales donde se puede ir a firmar. Eso no significa nada, porque la población en general, si no tiene esta motivación de estar permanentemente siendo informado de qué se trata, es muy difícil que se logren esas firmas. O sea, se va a seguir trabajando durante todo el periodo siguiente para poder conseguir las firmas. Eso, de hecho, se va a hacer, pero es muy difícil sin tener los medios económicos para poder hacerlo, porque no los tenemos, lograr que la población esté enterada de algo que no pasa, digamos, por la televisión, básicamente, que es el medio que sigue siendo el medio de información o de desinformación de la gran mayoría de la gente, salvo excepciones como ustedes, que siempre nos han dado la oportunidad de hablar de estos temas. No son temas realmente que estén sobre la mesa, no, jamás ha habido un foro para discutir, por ejemplo, si estos acuerdos firmados en secreto han sido beneficiosos o han perjudicado al país y en qué medida. O sea, se necesita tener mucha conversación y muchos medios de comunicación que hablen de este tema como para que la gente se vea motivada para llevar adelante el trabajo que se necesita para que se conseguir las firmas para un plebiscito. Entonces, este tema de la información, y por eso para nosotros es tan importante, es crucial a la hora de que la población digamos, se pueda expedir en cuanto al apoyo o a la negación de un proyecto. Es muy claro que si a la gente se le dice cuáles son los verdaderos impactos, por ejemplo, de las fábricas de celulosa, de los monocultivos forestales en el país, todo el mundo puede reaccionar negativamente, pero si lo único que tenemos es propaganda paga a favor, la gente no tiene la forma de saber realmente qué es lo que hay atrás de esto. Por eso nos importa mucho saber qué es lo que va a implicar este memorando de entendimiento firmado entre el gobierno y esta empresa HIF antes de que se concrete, como anunció el gobierno. Esto es la fase inicial de un contrato que se va a firmar con esa empresa. Es necesario saber mucho antes qué es lo que se va a firmar, a qué nos vamos a comprometer, qué gastos va a hacer el gobierno, porque después falta dinero para las escuelas, falta dinero para los hospitales, falta dinero para la seguridad, falta dinero para las jubilaciones más bajas, para los sueldos más bajos, no se puede dar aumentos porque la gran parte del dinero se está utilizando en empresarios que ganan muchísimo, empresas gigantescas, y además no podemos olvidar que está toda la parte financiera de estos emprendimientos. Ya tuvimos en el país, por ejemplo,
un emprendimiento que estaba basado pura y exclusivamente en negocios financieros, como fue el tema del hierro y en Aratirí. Era un negocio financiero que mientras se mantuviera el precio del hierro en la bolsa internacional a determinado monto, eso iba a hacer posible que en el Uruguay, que el hierro es poco y es malo, fuera a llegar a tener algún tipo de valor real en el mercado. Cuando Ana, eso se desplomó, la empresa se retiró. Quiere decir que es muy importante saber el contexto y de qué estamos hablando cuando estamos hablando del hidrógeno verde, que nosotros no lo consideramos verde, ¿no? está clarísimo que Sí. falta mucha información. Usted hablaba de esas campañas necesarias, claramente, para motivar a la población, pero creo que un escalón antes de la motivación está lisa y llanamente la información. La gente ni siquiera sabía, incluso hasta el día de Mm, hoy, de que hubo una mm. campaña de recolección de firmas para impulsar un plebiscito que contemplara eso, que no hubiera más contrato secreto. La gente ni se enteró, porque evidentemente las campañas publicitarias son indispensables y las estructuras para tener un alcance nacional son muy costosas, muy trabajosas y obviamente tanto Mobus como otros tantos movimientos que pregonan por buenas costumbres o por transparencia en la información no lo pueden alcanzar. Eso está claro. Le quería preguntar, usted lo mencionó recién al pasar, en el día de ayer el movimiento presentó dos escritos ante la justicia. Uno, ratificando el incumplimiento del Poder Ejecutivo a una sentencia judicial que obligaba al Estado a dar información. Y el otro para que haya una sanción económica por cada día de atraso en brindar esta respuesta, esta información. Totalmente, porque estamos hablando de lo que jurídicamente se trata como una demora, una mora en algo que tiene que cumplirse. O sea, no estamos hablando un derecho que fue violado. En este caso, la violación del derecho está en que ellos no han cumplido con lo que se les impuso a través de la justicia, por lo que es absolutamente necesario que la justicia, digamos, prevalezca y que haya algún tipo de sanción al Poder Ejecutivo día a día que pase, que no nos entreguen esta información. Estamos pidiendo que esa sanción sea monetaria y que el gobierno pague día a día por cada día que no entregue esa información. Además, en el día de hoy estamos presentando, en el día de mañana estamos presentando una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación total de esta norma que tiene que ver, como decía, con el acuerdo de Escazú y hasta dónde los gobiernos pueden o no pueden hacer cosas secretas que tienen que ver con el medio ambiente. Por lo que nos presentamos además en la Corte Interamericana porque una de las exigencias de la Corte Interamericana es que nosotros agotemos totalmente las instancias judiciales nacionales para requerir, en este caso, la documentación. Como el gobierno no está procediendo a entregarla, entonces eso nos habilita en cierta forma a que nosotros podamos presentarnos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esta instancia pase a una instancia mayor de justicia internacional. Se me ocurre la pregunta y ya empezamos a redondear la entrevista, Ana, que ese segundo escrito, esa segunda parte de lo que presentan ante la justicia, condenando al gobierno a que pague con una multa económica
cada día atrasa una información. En definitiva, es presentar una demanda en contra de nosotros mismos, porque el gobierno no va a pagar si no es con la plata de los uruguayos, ¿verdad? Porque es el Estado el que es condenado. O sea que estamos apretando al gobierno para ver si con una sanción económica hay algún tipo de reacción, pero que en definitiva, cuando meten la mano en el bolsillo para pagar, es la plata de toda la gente. Sí, entendemos eso, pero también es muchísima más la plata de toda la gente que se va a ir en el país si es que este tipo de contrato se llega a firmar. Nosotros no tenemos idea de lo que hay en el memorando de entendimiento, pero sí tenemos experiencia. Tenemos experiencia en otros contratos secretos que se han firmado, donde el gobierno se compromete a llevar adelante, como el caso más concreto y reciente es el tren de UPM, que es un tren que nosotros estamos pagando 500 millones de dólares por día y que es para uso exclusivo de la empresa UPM. Acá, por más que se haya insistido en decir que tenemos un tren, nosotros como población no tenemos un tren. Los que tienen un tren es UPM y nosotros, sí, como población, ahí se lo estamos pagando y a una cantidad muy excesiva. No vamos a comparar 500 millones de dólares diarios con una sanción económica mínima para presionar al Poder Ejecutivo a entregar una información. Es Está claro, está imprescindible que claro. Y, nosotros sepamos de antemano y no lleguemos a perjudicarnos de una manera que es grandísima para lo que necesita la población en general, ¿no? sin duda, y además tanto detrás del caso de UPM como detrás de este proyecto de hidrógeno verde está el tema del agua, un recurso absolutamente finito, indispensable, que ya lo hemos visto peligrar y hemos visto en qué situación quedamos, por lo tanto es muy importante. De todas maneras, no me cierra mucho la cifra de 500 millones de dólares diarios, Filippini. 500 millones Bueno, de dólares por día. exacto. Eso es lo que nosotros estamos pagando desde hace un año por el contrato que firmamos con las empresas privadas que hicieron el tren para UPM y ellos lo consiguen a través de financiamiento internacional, pero lo pagamos nosotros, no lo paga la empresa. Este tren que es para la empresa, que es de uso prioritario para la empresa, que lo está usando la empresa y todas las obras anexas y conexas que tuvo que hacer tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Intendencia de Montevideo, como otras intendencias del interior, para poder, digamos, dar funcionamiento al tren de UPM, son muchos millones de dólares que nosotros tenemos que pagar diariamente. Está bien. Imagínate nada más Sí. lo que podríamos hacer en cualquier intendencia con 500 millones de dólares por día. Y eso es nuestra cuotita diaria de pago para financiar esta obra. De todas Es maneras, realmente insólito. insisto, porque 500 millones de dólares por día en un año, que hace, dice usted que estamos pagando, serían 182 mil millones de dólares. Son cifras que claramente están fuera de todo tipo de rango, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en el contexto de la información es así, ¿no? La cantidad de dinero que estamos pagando los uruguayos por ese tren, que más allá de que se dijo que se podía utilizar por parte de los uruguayos, por las características de cómo lo utiliza UPM, es prácticamente exclusivo para ellos. Ana Filippini, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Le agradezco mucho por este ratito que hemos conversado con usted, que nos haya atendido. Hasta cualquier momento. Pero muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado y siempre a las órdenes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Señoras y señores, volvemos con Laura Fernández. Se debe haber comido todo allí en Terra. Yo no sé si siguen degustando, porque con la excusa de degustar ya la van estirando, son 11:24. De Querusa a la Merluza me voy quedando hasta el mediodía y ya almuerzo. No, Marcelo Pullares, no me tocó la gracia de ser Pullares de apellido.
no me tocó todo ese bolsón divino y además, como habían muchas actividades como cada viernes, tuvimos que seguir con el móvil de camino, así que lo de Terra fue bien poquito. Lo que sí llegamos bien rápido fue al municipio de Punta del Este. Aquí estamos, resguardados por suerte de la lluvia, del frío, del viento, el mal tiempo, y ya en compañía de Remo Monseglio, porque se está llevando adelante un desayuno de trabajo con motivo de los 30 años de Cipetur. Me quedé mirando, pero me parece que me hacían seña por ahí que había que... ¿no? ¿Yo qué dije? Ah, dije, con razón. Todos los colegas que están del otro lado decían, hoy es miércoles, hoy es miércoles. Le erré. Quería ir rápido, porque Remo se tiene que ir, porque le toca ser parte de la oratoria y dije cualquier cosa. Buen día, Remo. Rápido, Marcelo, buen día para todos. Mucha lluvia, pero una linda actividad acá en el municipio de Punta del Este, donde estamos tratando el crucerismo en general. Es un conversatorio, me toca hablar a mí ahora, por eso me están apurando de todos lados, pero con mucho gusto estoy a disposición de ustedes. Creo que podría ser viernes, que es el día donde ponen todas las actividades. Hoy pusieron todas las actividades siendo miércoles. Hoy podría ser cualquier día, pero la verdad que mejor que sea miércoles, que el fin de semana mejore y que venga gente acá a Punta del Este. Remo, 30 años de Cipetur y con ese motivo hoy se está llevando adelante este conversatorio, este desayuno de trabajo. Importantísimo, porque los periodistas de turismo son aquellos que se especializan, son aquellos que conocen y que cuando preguntan lo hacen punzantemente, porque realmente hay veces que el periodista que no es especializado se guía por el titular, vuelve sobre los lugares comunes y es tedioso realmente para los que somos técnicos en turismo estar respondiendo a gente que de repente está cumpliendo una función como debe ser, pero que no tiene ni idea de lo que está preguntando. Por eso estoy tan a gusto acá en Cipetur, estoy tan a gusto acá con ustedes, que además viven del turismo y viven el turismo como nadie, porque realmente estamos en el lugar más emblemático del turismo uruguayo. ¿Cuáles fueron los temas principales que se tocaron? Se tocaron varios con respecto al crucerismo. Ahora me toca a mí contestar y sobre todo llevar calma en algunos aspectos y además decirles... Se acaba de cerrar la mejor temporada de los últimos 9 años, 206 escalas de cruceros, ha venido creciendo, pero realmente en forma muy importante, después de una pandemia, que esto hay que reiterarlo siempre. Ninguno de ustedes, ni los que están mirando, en plena pandemia se le hubiera ocurrido pensar que un año después iban a estar en un crucero. Sin embargo, el crucerismo sigue creciendo. En el año 1980 viajaron en cruceros 1.400.000 personas, 1.400.000 personas. En estos momentos están superando las 30 millones de personas al año, 56 compañías de cruceros a nivel mundial. ¿Y saben qué más? ¿Saben cuánto llega del crucerismo acá a Sudamérica? El 2%. ¿Qué quiere decir esto? Miren si tendremos para crecer. Sudamérica es la reserva natural y Uruguay también dentro de Sudamérica del crucerismo mundial y del turismo mundial, que en una cantidad de lugares está sobrepoblado, están buscando en determinadas ciudades e islas que no vayan más turistas, así que ¿dónde van a ir? Van a venir acá. En realidad la charla estaba dirigida a criticar los impuestos y la carga impositiva que tiene Uruguay para los cruceros. Y además incluso comparado con Argentina y Brasil, que según la charla han bajado. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Es alta la carga impositiva para cada crucero que viene? No. Eso sería simplificar demasiado las cosas. Lo que se planteó es lo siguiente: hace 6 meses acá el problema era el costo del puerto de Buenos Aires, que los cruceros no querían ir. No había ningún problema con el puerto de Montevideo, que además es un puerto que brinda servicios. Segundo, se informó por parte de Carlos Pera, de quien soy amigo y además estamos permanentemente en contacto trabajando juntos, que se va a cobrar ahora un dinero más importante por la bajada de los residuos orgánicos. Y esto se presenta como un hecho nuevo. Lo que no sabe Carlos Pera, y no saben ustedes, y no sabe seguramente el televidente, es que esa medida se había licitado y se tenía que aplicar hace 4 años. Y este servidor logró durante 3 años posponer eso, que ahora se tiene que aplicar porque tiene que cambiar la forma en cómo se bajan los residuos por una cuestión sanitaria dentro del país, y eso cuesta más caro. Ahora, obviamente,
las compañías de cruceros son compañías comerciales, empresas comerciales, quieren ganar dinero. Ellos van a evaluar esos costos y seguramente los van a absorber y van a seguir viniendo acá al Uruguay. Remo, ¿cuáles son los principales desafíos del crucerismo uruguayo? Los principales desafíos del crucerismo uruguayo es tratar bien a los turistas, porque es lo que más valora, el trato de la gente, tanto en Punta del Este como en Montevideo. Y me voy porque me están llamando. Muy buenos días a todos, hagan un crucero, disfrútenlo, es una buena cosa y van a ver que las compañías se encuentran como esos costos dentro de lo bastante que cobran, los pueden poner porque no son tan caros. Gracias. Marce, bueno, se fue como lo viste, rapidito, le hacían gestos de todos lados, le hacían ademanes de todas las que te imagines para que se fuera, y bueno, y él seguía charlando con nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad es momento de su parte dentro de la oratoria. Entonces, bueno, era entendible que lo vinieran a buscar también, corriendo se fue para hacer uso de la palabra, y bueno, y nosotros por lo menos pudimos tener nada, un poquito de lo que fue este desayuno de trabajo aquí en conmemoración de los 30 años de Cipetur. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo, volvemos con ustedes más adelante, 11:30 de la mañana, nos vamos a una pausa y ya venimos.